new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. ¿Alguna vez has sentido que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo? Que el reloj avanzó sin ti y ahora solo te queda conformarte. A los 42 años, Elena pensó exactamente eso. Creyó que sus sueños tenían fecha de vencimiento, pero una sola noche lo cambió todo. Quédate hasta el final, porque la frase que la despertó puede ser la misma que hoy necesitas escuchar. Una mañana, Elena se despertó antes de que sonara la alarma. No porque estuviera motivada, sino porque llevaba semanas durmiendo mal. Se quedó mirando el techo en silencio, como si esperara que apareciera una respuesta escrita entre las sombras. Se levantó despacio, fue al baño y encendió la luz. Frente al espejo, sostuvo su propia mirada unos segundos más de lo normal. Notó las líneas finas alrededor de sus ojos, algunas canas nuevas, y esa expresión que no sabía explicar, una mezcla de cansancio y resignación. Trabajaba en una firma contable desde hacía más de 15 años. Tenía estabilidad, un sueldo puntual, compañeros correctos y una rutina perfectamente estructurada. Desde afuera, su vida parecía ordenada, pero por dentro algo no encajaba. Mientras se cepillaba el cabello, una frase volvió a cruzarle la mente, como lo hacía casi todos los días. «Ya es tarde, Elena». No era una frase dramática, era silenciosa, persistente. Se repetía cuando veía a alguien empezar algo nuevo, cuando escuchaba historias de personas que cambiaban de rumbo, cuando recordaba quién había querido ser. A los 22 años soñaba con escribir, no por fama, no por reconocimiento. Escribir la hacía sentir viva, pero eligió lo seguro. «Después tendré tiempo», se dijo. Y ese después se fue moviendo cada año un poco más lejos. Ahora tenía 42. Y la sensación de que ese después se había convertido en nunca. Ese día no parecía distinto a los demás. Elena fue al trabajo, respondió correos, revisó números y sonrió cuando alguien le dijo «Feliz cumpleaños». 42. Lo repitió en voz alta como si fuera un dato neutro, pero por dentro el número pesaba más de lo que quería admitir. Al volver a casa, notó que las luces estaban encendidas y escuchó murmullos detrás de la puerta. Dudó un segundo antes de abrir. Sorpresa. Amigos cercanos, globos sencillos, música baja. Su esposo, Tomás, la abrazó con entusiasmo. María estaba allí también, con una sonrisa cómplice. Elena agradeció, rió, intentó disfrutar. Y por momentos lo logró, hasta que apareció el pastel. Y 42 velas encendidas iluminando el comedor. 42 pequeñas llamas temblando frente a ella. Todos comenzaron a cantar. Elena aplaudía, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vela le parecía un año que había dejado pasar. Cada llama, una versión de sí misma que había ido apagando por miedo. «Pide un deseo», dijo alguien. Elena cerró los ojos y en vez de un deseo apareció una pregunta. «¿Qué hice con mi tiempo?» Sintió que el pecho se le apretaba. Intentó respirar con normalidad, pero algo dentro se quebró. No era tristeza por cumplir años. Era tristeza por no haberse permitido empezar. Sopló las velas. Los aplausos llenaron la habitación. Pero ella ya no estaba celebrando. Estaba despertando. Elena dejó el cuchillo sobre la mesa y sonrió una última vez.
Luego murmuró que necesitaba un momento y caminó hacia el baño. Y cerró la puerta. El ruido de la fiesta quedó amortiguado detrás de la pared. Se miró al espejo otra vez, pero esta vez no sostuvo la mirada. Sus ojos se llenaron antes de que pudiera evitarlo. Intentó contenerse. No pudo. Se dejó caer lentamente hasta quedar sentada en el suelo frío. Las lágrimas no eran suaves. Eran pesadas, antiguas, como si llevaran años esperando salir. Lloró por la escritora que nunca fue. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Lloró por las decisiones prácticas. Lloró por cada vez que dijo, más adelante. Lloró por ese miedo que siempre parecía razonable, pero que siempre la dejaba en el mismo lugar. Es demasiado tarde, susurró. Y esa frase, dicha en voz alta, le dolió más que cualquier otra cosa. No era solo una idea, era una sentencia. Escuchó pasos al otro lado de la puerta. Elena. Era la voz de María. ¿Estás bien? Elena no respondió de inmediato. Se limpió la cara con la manga, pero sabía que no podía fingir. María volvió a tocar. No tienes que estar bien, solo abre. Esa frase fue distinta. No exigía fuerza, no exigía compostura. Elena abrió. María entró despacio y, al verla en el suelo, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente se sentó a su lado. Pasaron varios segundos en silencio, hasta que Elena dijo, con la voz quebrada, «Siento que desperdicié mi vida». El silencio que siguió no fue incómodo, fue verdadero. María no reaccionó con sorpresa. No dijo, «No digas eso». No intentó corregirla de inmediato. Solo preguntó, «¿Desperdiciada? ¿Según quién?» Elena respiró hondo. «Según el tiempo. Según lo que debería haber hecho. Según todos los que empezaron antes que yo». María inclinó la cabeza. ¿Y quién decidió cuándo empieza una vida importante? Elena soltó una risa amarga. «Vamos, María. Tengo 42. Las personas que triunfan empiezan jóvenes. Yo ya elegí mi camino. Ya es tarde para cambiar». María la miró fijo. «No, es tarde para ser la persona que ibas a ser a los 22, pero no es tarde para ser la que puedes ser ahora». La frase quedó suspendida. Elena frunció el ceño. «¿No entiendes? Si intento ahora y fallo, solo voy a confirmar que era una fantasía». María respondió sin dudar. «¿Y si no intentas? Eso sí confirmaría algo». Elena guardó silencio. María continuó con voz más suave. «No estás triste por tu edad. Estás triste porque dejaste que el miedo decidiera por ti. Y el miedo siempre dice lo mismo. Es mejor no arriesgar». Elena sintió que algo encajaba. No era el número lo que la estaba aplastando. Era la idea de que ya no tenía permiso para empezar. «Tengo miedo de verme ridícula», admitió. «Ridículo es no intentarlo por orgullo», respondió María. «Ridículo es cumplir 70 pensando en lo que pudo haber sido». Elena bajó la mirada. «¿Y cómo empiezo ahora? No tengo el mismo tiempo, no tengo la misma energía». María sonrió apenas. «No necesitas 20 años atrás, necesitas hoy». Esa palabra volvió a golpear fuerte. Hoy, no el pasado, no el futuro ideal. Hoy. Elena levantó la vista. «¿Y si ya no soy buena?» María la sostuvo con calma. «Eso solo lo sabes si lo intentas, pero te aseguro algo. No intentarlo ya te está costando más que cualquier fracaso». María se levantó despacio y salió del baño sin decir nada más. Elena pensó que la conversación había terminado,
pero unos segundos después regresó con una pequeña caja en las manos. «Esto era para después del pastel», dijo, «pero creo que ahora tiene más sentido». Elena abrió la caja con dedos todavía temblorosos. Dentro había una maceta pequeña y una bolsita con una semilla. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un arce japonés», respondió María. «Tarda años en crecer, muchos años». Elena miró la semilla, tan pequeña que parecía insignificante. María continuó. «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Eso es cierto, pero el segundo mejor momento es hoy». Elena sintió que el pecho le daba un vuelco. No era una frase nueva. La había escuchado antes en algún lado, pero nunca la había sentido así. «No se trata de recuperar el tiempo», añadió María. «Se trata de decidir qué haces con el que tienes». Elena sostuvo la semilla en la palma de su mano. Pequeña, frágil, sin garantías. Exactamente como cualquier comienzo. «¿Y si nunca llega a ser un árbol grande?», preguntó casi en un susurro. María sonrió. «Entonces, al menos habrás dejado de vivir esperando». Elena se quedó mirando esa semilla durante varios segundos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que todavía podía crear. La fiesta seguía del otro lado del pasillo, pero algo había cambiado en silencio. No era euforia, no era valentía absoluta, era una decisión pequeña. Y a veces eso es suficiente para empezar. A la mañana siguiente, cuando la casa quedó en silencio, Elena colocó la maceta sobre el balcón. No era un jardín amplio, apenas un espacio pequeño con 2 sillas y una baranda metálica. Pero era suficiente. Abrió la bolsita y dejó caer la semilla en la tierra húmeda. Sus manos se movían con cuidado, y como si estuviera manipulando algo frágil y sagrado al mismo tiempo. La cubrió despacio. La miró. Nada había cambiado todavía. No había árbol, no había sombra, no había resultados visibles. Solo tierra. Pero algo dentro de ella sí había cambiado. Entró de nuevo a la casa y caminó hasta la mesa del comedor. Abrió un cajón que casi nunca tocaba y sacó una libreta vieja. En las primeras páginas había títulos de historias que había escrito años atrás, ninguna desarrollada. Se sentó. El corazón le latía más rápido de lo que esperaba. Solo una frase, se dijo, no un libro, no un plan perfecto, solo una frase. Tomó el bolígrafo. La mente intentó intervenir. ¿Y si no eres buena? ¿Y si confirmas que era un sueño absurdo? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? Elena respiró profundo y escribió. La frase no era brillante, no era profunda, ni siquiera estaba bien estructurada, pero estaba ahí, y eso era distinto a todos los años anteriores. Durante unos segundos se quedó mirando la tinta fresca sobre el papel. Sintió vergüenza, sintió duda, pero también sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Movimiento. No sabía si esa frase la llevaría a algún lugar. No sabía si algún día alguien la leería. Pero por primera vez en años no estaba posponiendo. Estaba empezando. Y aunque el mundo no lo supiera, eso ya era una victoria. Los primeros días fueron intensos. Elena se levantaba temprano antes del trabajo, preparaba café y se sentaba frente a la libreta. Escribía una página, a veces media, a veces apenas unas líneas. La emoción del inicio la empujaba, pero una semana después la emoción empezó a bajar. El despertador sonaba y el cuerpo pedía quedarse en la cama. Y la mente empezaba a negociar. Hoy no pasa nada si no escribes. Estás cansada. Puedes empezar en serio el lunes. Elena descubrió algo incómodo. Empezar era difícil, pero continuar era más difícil todavía.
Algunas mañanas se quedaba mirando la hoja en blanco durante varios minutos. La inspiración no llegaba. Las palabras parecían forzadas. Comparaba lo que escribía con libros que admiraba y se sentía pequeña. La duda regresó. ¿Y si María solo dijo eso para animarte? ¿Y si realmente ya es tarde? Hubo un día en particular en que estuvo a punto de cerrar la libreta definitivamente. Había escrito 3 páginas que le parecieron mediocres. Las leyó de nuevo y sintió vergüenza. Estuvo a segundos de arrancarlas. Pero entonces recordó la maceta del balcón. Salió y la miró. La tierra seguía igual. Nada visible, ningún brote. Y sin embargo, algo estaba pasando debajo. La semilla no crecía por aplausos, no crecía por resultados inmediatos, crecía porque estaba plantada. Elena entendió que lo mismo aplicaba para ella. No necesitaba sentirse brillante, necesitaba estar presente. Volvió adentro, no arrancó las páginas, no corrigió nada. Solo escribió una frase más y luego otra. Ese día no fue espectacular. No hubo revelaciones, no hubo talento desbordado, pero hubo constancia. Y la constancia, aunque silenciosa, empezó a construir algo que la motivación nunca pudo sostener. Después de varios meses escribiendo casi todos los días, Elena terminó su primera historia completa. No era perfecta, lo sabía, pero tenía principio, conflicto y cierre. Era algo real. La leyó 3 veces, corrigió lo que pudo, dudó durante horas y finalmente la envió a una pequeña revista digital. El momento de presionar enviar le hizo temblar la mano. No por la historia, por lo que significaba. Ya no era un sueño secreto, era un intento visible. Durante 2 semanas revisó el correo todos los días. Intentaba parecer tranquila, pero por dentro esperaba una señal. Hasta que llegó. El asunto decía: gracias por tu envío. Abrió el mensaje. Valoramos tu trabajo, pero en esta ocasión no encaja con nuestra línea editorial. Elena sintió que el estómago se le vaciaba. No era un insulto, no era cruel, pero era un no. La voz antigua regresó con fuerza. ¿Ves? Te lo dije. Ya es tarde. Esto era una fantasía. Cerró el portátil de golpe. Se levantó y caminó por la sala sin rumbo. Sintió vergüenza. Sintió enojo. Sintió ganas de abandonar antes de acumular más rechazos. Porque fallar duele. Pero fallar cuando crees que ya vas tarde, duele el doble. Se sentó en el sofá y miró hacia el balcón. La maceta estaba ahí. Se levantó y salió. Y entonces lo vio. Un brote diminuto asomándose entre la tierra. Pequeño, verde, vivo. Elena se quedó inmóvil. El rechazo había llegado, pero el crecimiento también. No al mismo ritmo, no con la misma visibilidad, pero estaban ocurriendo al mismo tiempo. Respiró hondo. El problema no era el no. El problema sería rendirse en el primero. Volvió a entrar, abrió el portátil y en vez de borrar todo, abrió un nuevo documento. Esa noche escribió otra historia, no con más talento, con más decisión, porque algo ya había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba decidiendo. Pasaron varios meses más. Elena ya no escribía esperando inspiración. Y escribía porque era parte de su día, como cepillarse los dientes, como tomar café. Había recibido 3 rechazos más. Cada uno dolía un poco menos que el anterior. No porque no importaran, sino porque ya no definían su valor. Una tarde, mientras estaba en la oficina revisando números, su celular vibró. Miró la pantalla casi por costumbre. El asunto del correo decía: publicación confirmada. Elena sintió que el tiempo se detenía. Abrió el mensaje con las manos temblando. Nos encantaría publicar tu historia en nuestra próxima edición. Leyó la frase 2 veces, luego 3. No era un contrato millonario.
No era fama inmediata, pero era un sí. El primer sí después de años de silencio. Sintió un nudo en la garganta, no por el logro en sí, sino por lo que significaba. No era tarde, nunca había sido tarde, solo había sido miedo. Y mientras te cuento esto, me pregunto algo. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia? Me gusta imaginar que no estoy hablándole a una pantalla, sino a personas reales que, como Elena, han sentido que ya van tarde. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me encanta leerte y saber que estamos conectados en este proceso. Elena salió esa tarde del trabajo con una sonrisa distinta, no más grande, más profunda. Llamó a María. Publicaron mi historia, dijo sin poder contener la emoción. Del otro lado del teléfono hubo un grito de alegría. Pero lo más importante no fue la publicación. Fue lo que Elena entendió ese día. No necesitas que el mundo crea en ti para empezar. Necesitas empezar, y luego el mundo responde. Esa noche miró el pequeño árbol en el balcón. Ya tenía varias hojas nuevas. No creció de golpe, y creció día tras día, exactamente como ella. Después de esa primera publicación, algo cambió dentro de Elena. No fue euforia permanente, no fue seguridad absoluta. Fue algo más estable, confianza construida. Siguió escribiendo al día siguiente, y al otro, y al otro. Pero ahora la motivación no venía del resultado. Venía del compromiso que había hecho consigo misma aquella noche en el baño, cuando decidió que no quería llegar a vieja con la misma pregunta en el pecho. Empezó a organizar mejor su tiempo. Se levantaba 1 hora antes, reducía distracciones. Aprendió a decir no a cosas que antes aceptaba por costumbre. Y cada vez que alguien le preguntaba qué estaba haciendo últimamente, dudaba menos antes de responder. Estoy escribiendo. Al principio lo decía bajito, como si aún pidiera permiso. Luego empezó a decirlo con firmeza. Sí, porque entendió algo fundamental. No eres lo que sueñas, eres lo que haces repetidamente. Pasó 1 año. No fue mágico. Hubo días malos. Hubo textos que no funcionaron. Hubo momentos de duda. Pero hubo constancia, y la constancia empezó a acumular resultados. Otra historia publicada, luego otra. Una pequeña comunidad de lectores empezó a seguir su trabajo. Personas que no sabían su edad, que no sabían cuántos años había perdido. Solo sabían que sus palabras los movían, y eso era suficiente. Una tarde, mientras acomodaba papeles en su escritorio, se dio cuenta de algo curioso. Ya no pensaba en el número 42, ni en el tiempo perdido, ni en comparaciones. Pensaba en el próximo texto, en la próxima historia, en la próxima mejora. El pasado había dejado de ser una carga. Se había convertido en experiencia. Y entonces comprendió la lección más importante de todas. Nunca fue demasiado tarde. Solo fue demasiado cómodo no intentarlo. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando decides empezar, aunque el reloj siga avanzando, ya no lo sientes como enemigo. Lo sientes como oportunidad. Un día, durante una pequeña presentación en una librería local, una mujer joven se acercó a Elena después de escucharla hablar. «Tengo 35», le dijo con voz baja. «Siempre quise cambiar de carrera, pero siento que ya voy tarde. ¿Tú crees que todavía vale la pena?» Elena la miró y, por un segundo, vio su propio reflejo de años atrás. La misma duda, el mismo miedo disfrazado de lógica. Sonrió. «No estás tarde», respondió. «Estás incómoda». La mujer frunció el ceño, y Elena continuó. «Ir tarde sería no empezar nunca. Lo demás es solo comparación». Y la mujer se quedó pensando. «Y tal vez
tú también deberías hacerlo. Porque la verdadera pregunta no es si tienes 40, 30 o 50. La verdadera pregunta es esta. Si dentro de 5 años miras hacia atrás, ¿preferirías haber intentado y fallado o seguir exactamente donde estás ahora? El tiempo va a pasar igual. Eso es inevitable. La diferencia es si pasa contigo creciendo o contigo esperando. Elena entendió algo que no aparece en los libros de motivación. El miedo nunca desaparece del todo, pero deja de gobernarte cuando decides actuar a pesar de él. No necesitas sentirte listo, necesitas sentirte decidido. Y eso cambia completamente la conversación interna, porque cuando dejas de preguntarte ¿y si es tarde? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo hacer hoy? El enfoque se transforma. No controlas el resultado, te controlas el inicio. Y el inicio, aunque pequeño, es el punto exacto donde todo empieza a moverse. Mira, voy a decirte algo sin suavizarlo. Dentro de 5 años vas a tener 5 años más. Eso es inevitable. No importa si empiezas hoy o si decides esperar el momento correcto. La pregunta no es si el tiempo va a pasar. La pregunta es qué versión de ti va a existir cuando ese tiempo se haya pasado. Porque el tiempo no destruye los sueños, los destruye la inacción repetida. Elena no se convirtió en escritora el día que publicaron su historia. Se convirtió en escritora el día que escribió la primera frase, aún con miedo. El resultado vino después. La identidad vino primero. Y eso es clave. No necesitas demostrarle nada a nadie. Necesitas demostrarte a ti que puedes empezar. Tal vez tu sueño no es escribir. Tal vez es cambiar de trabajo y empezar un negocio. Volver a estudiar. Cuidar mejor tu salud. O simplemente dejar de vivir en automático. Pero aquí está lo que está en juego. Si no empiezas ahora, tu futuro no será una sorpresa. Será una repetición. Y lo peor no es fracasar. Lo peor es acostumbrarte a una vida que no te representa. Elena estuvo años diciéndose que no era el momento. Y cada año reforzaba la misma creencia. Hasta que un día decidió que prefería fallar intentando que acertar conformándose. Esa decisión no eliminó el miedo, pero eliminó la excusa. Y cuando eliminas la excusa, aparece la responsabilidad. Responsabilidad sobre tu tiempo. Responsabilidad sobre tus elecciones. Responsabilidad sobre la historia que estás escribiendo. Incluso cuando dices que no estás escribiendo nada. Porque cada día que eliges no empezar, también estás escribiendo algo. Estás escribiendo continuidad. La pregunta es, ¿esa continuidad te gusta? Si la respuesta es no, entonces no necesitas otro año. Necesitas un primer paso. 2 años después de aquella noche en el baño, el pequeño arce del balcón ya no era una semilla invisible. Tenía hojas firmes, un tallo más fuerte, una presencia que antes no existía. No era un árbol gigantesco, pero ya no era una posibilidad. Era una realidad en crecimiento. Y cada vez que Elena lo miraba, recordaba algo esencial. No creció el día que lo plantó. Creció los días en que decidió no arrancarlo. Así funcionan los cambios verdaderos. No explotan, no hacen ruido, no aparecen con música épica de fondo. Se construyen en silencio, en decisiones pequeñas, en repeticiones constantes. Elena no recuperó los años pasados, pero dejó de pelear con ellos. Entendió que el pasado no era un enemigo. Era experiencia, que el miedo no era una señal de detenerse, era una señal de que algo importaba, y que la edad no era una barrera, era simplemente el punto desde el que empezaba. Si hoy sientes que ya se te fue el tren, tal vez no necesitas correr detrás de uno nuevo, tal vez necesitas construir el tuyo,
Porque el demasiado tarde solo existe cuando decides no actuar. Y la vida no se mide por cuándo comienzas, se mide por si te atreves. Elena creyó que 42 era el final de algo, y resultó ser el inicio. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Con una pregunta silenciosa frente al espejo, con la sensación de que el reloj había corrido sin ti, con esa frase que pesa más que cualquier número. Ya es tarde. Elena también lo creyó. Creyó que el tren se había ido, que los sueños tenían fecha de vencimiento, que empezar después de cierta edad era ridículo. Pero el problema nunca fue el tiempo. Fue la historia que se contaba sobre el tiempo. Porque el reloj no la estaba atacando. La estaba esperando a que decidiera. Y el día que decidió plantar algo, aunque fuera pequeño, el reloj dejó de ser enemigo y se convirtió en aliado. No cambió su edad, no borró el pasado, no eliminó el miedo, pero cambió su postura frente a todo eso. Y cuando cambias la postura, cambias el resultado. Tal vez hoy no estás cumpliendo 42, tal vez estás cumpliendo 30, o 50, o 60. No importa. Lo que importa es que mientras escuchas esta historia, todavía estás a tiempo de hacer algo con el día de hoy. Porque 5 años van a pasar igual. 10 años van a pasar igual. Y la única variable eres tú. ¿Vas a seguir diciéndote que es tarde? ¿O vas a decidir que este es el punto exacto donde comienza algo distinto? Si esta historia te movió, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, déjame leerte. Cuéntame en los comentarios qué sueño has estado postergando. Escríbelo. Ponerlo en palabras ya es un comienzo. Y si conoces a alguien que cree que ya es demasiado tarde, comparte este video con esa persona. A veces una historia llega justo cuando alguien está a punto de rendirse. Si quieres seguir escuchando relatos que te recuerden lo que eres capaz de hacer, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de magia rápida, hablamos de decisiones reales que cambian vidas reales, porque al final, la verdad es esta. El mejor momento para empezar fue hace años. El segundo mejor momento es ahora. Y el demasiado tarde solo gana. Si hoy no plantas nada,